Muy buenas noches, de 6 de enero de 2025. Un placer volver a estar con ustedes para compartir unos momentos, algunas reflexiones. Yo soy Jorge Clemente, en redes Clemente Pérez Jorge Alfredo. Pueden encontrarme para todos los efectos en el canal YouTube Textos en Comento, donde podrás consultar este y otros contenidos que hemos realizado para ti. El día de hoy desarrollaremos ideas en torno a la reforma constitucional que propone eliminar diputados y senadores plurinominales en el Congreso de la Unión. En efecto, entre el nuevo paquete de reformas constitucionales que presenta la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para 2025, al Congreso Constituyente Permanente, se encuentra una que ya había sido presentada por Andrés Manuel López Obrador durante su gestión, pero que debido a la huelga de dedos caídos del Congreso, de la oposición en el Congreso de la Unión, no fue posible tramitarla durante la legislatura anterior. Este proyecto de reforma que retoma la actual presidenta y el Congreso, tiene aspectos superficiales que vale la pena comentar y aspectos esenciales que van más allá de lo estrictamente aparente y que merecen comentarse y compartirse con el objeto de que los mexicanos y particularmente nuestra audiencia la conozcan con mayor detalle a fin de que puedan formarse una opinión calificada, evitando la manipulación o el engaño que los medios a veces se esmeran en construir y que es una de las ocasiones principales que nos movieron a abrir este espacio y compartir con ustedes estos temas. el tratar de no permitir esa distorsión de las ideas que a veces a través de los medios o de los medias, o sea, que son los comunicadores, que responden a ciertos intereses que van más allá de la mera información, transmiten a través de sus medios de comunicación, distorsionando las ideas con el objeto de lograr formar opinión pública, que no siempre está sustentada y basada en los hechos reales o en los contenidos conceptuales o académicos o la percepción adecuada, todo con la finalidad de orientar esa opinión pública hacia determinado fin que no necesariamente es cierto. Entonces, esta reforma de la que hoy hablamos propone suprimir, es muy importante porque está proponiendo suprimir a los diputados y senadores plurinominales del Congreso de la Unión, es decir, elimina parlamentarios que llegan por el principio de representación proporcional, para dejar solo aquellos que son electos directamente por el pueblo bajo el principio de mayoría relativa. Ahora vamos a tratar de explicar un poco más estas dos, digamos que tipos de elección, la de representación proporcional y la de representación por mayoría relativa. Pero en principio es importante que esta reforma significa que los actuales 500 diputados federales, por ejemplo, en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, quedarían reducidos a 300. Y los actuales 128 senadores se ajustarían a 64. Significa que de los 628 parlamentarios entre las dos cámaras, el Congreso de la Unión quedaría reducida a 364 parlamentarios en total. Los efectos mediatos, superficiales, entonces son bastante evidentes. Por ejemplo, uno de ellos
fácilmente detectable es el ahorro presupuestal que va a significar reducir el número de diputados y senadores en el Congreso de la Unión, pues va a significar un ahorro presupuestal muy importante, sustantivo. En la siguiente conformación del Poder Legislativo, que será en 2027. También un efecto visible es una representación popular directa del pueblo a través de las personas electas por el soberano, o sea, por los ciudadanos, y no por los partidos políticos. Ahora vamos a redundar un poco más en eso, pero el efecto inmediato, además de la reducción y del ahorro presupuestal, también hay un efecto claramente visible en el sentido de que ahora todos los parlamentarios van a tener que ser electos por el voto directo de la población y no de una manera indirecta como se plantea en el principio de representación proporcional que vamos a ver un poco más adelante. Y otro efecto visible en esta reforma es el reconocimiento de que los pueblos votan por los candidatos y no por los partidos políticos, como presumen estos. Porque aunque el ideario político de los partidos políticos influye en el voto ciudadano, no cabe duda que muchos simpatizantes e incluso militantes de esos partidos políticos votan en contra de su propio partido cuando el candidato propuesto no reúne los consensos sociales adecuados. Así que es una verdad a medias el hecho de decir que la gente sale a votar por un partido político. La mayoría de nosotros vota por un candidato en particular en función de las características específicas de él, de la forma en la que se muestra en su campaña y de pues sus antecedentes sociales y que normalmente son conocidos porque la mayoría de ellos tienen una carrera política que los antecede o una honorabilidad pública que los sustenta y que les permite tener popularidad. Ahora, después de ver, digamos, estos aspectos aparentes, superficiales y claros de los efectos que tendrá la reforma, o que tendría la reforma si es aprobada, veamos o tratemos de explorar los aspectos esenciales, los aspectos que no son aparentes, pero que toca la reforma. Vamos, esta es quizás la parte más interesante de esta reforma. Vamos a comenzar por recordar que la democracia es una forma de gobierno a través de la cual gobierna la voluntad de las mayorías. Es decir, demos, pueblo, Kratos, poder, democracia, el poder del pueblo. Por lo tanto, son las mayorías las que gobiernan en una democracia. Y es así, a secas. No requiere mucho más explicación la teoría de la forma de gobierno democrática. Recuérdese también que la democracia no comprende en forma alguna el gobierno de las minorías. O sea, no considera la democracia la participación de las minorías en una especie de cogobierno. O sea, lo que la democracia impone como principio sustantivo es el gobierno de las mayorías, es el gobierno del pueblo. Obviamente, no todo el pueblo va a estar siempre de acuerdo. Habrá una mayoría que lo esté y esa mayoría encumbrará a un grupo en el poder y este podrá ejercer las facultades públicas que tengan los encargos correspondientes. Pero en último de los casos, la democracia no plantea la posibilidad de que las minorías cogobiernen de una u otra manera. Simple y llanamente mantengan este principio en mente porque va a ser constantemente objeto de análisis durante esta presentación. Luego entonces la democracia se materializa a través de modelos de participación ciudadana para la elección de sus gobernantes y se diseñan diferentes mecanismos para que ejerza su derecho al sufragio. O sea, sustantivamente o principalmente,
lo que la democracia, sustentando ese principio de gobierno de las mayorías, hace para materializarse es diseñar modelos de participación ciudadana a través de los cuales se puede expresar esa voluntad del pueblo para elegir. Y esa voluntad, ese derecho a poder elegir se llama derecho de sufragio. Entonces, el derecho que tiene un ciudadano para elegir a los gobernantes, es decir, el derecho genérico a elegir, se llama sufragio, mientras que el acto material de sufragar, o sea, el acto material de elegir se lleva a cabo a través de el voto. Es decir, que el sufragio es el derecho y el voto es el mecanismo a través del cual se materializa ese derecho. El derecho es el de sufragar. Aunque la democracia suele incluir algunos otros instrumentos, desde luego de participación ciudadana, además de la elección, en el ejercicio de gobierno, aquí nada más nos vamos a ocupar del tema electoral porque es a lo que se refiere la reforma constitucional de la que estamos hablando. De modo que no vamos a entrar en otros instrumentos de participación ciudadana democrática, como son el derecho a la iniciativa de leyes o el derecho a participar en las revocaciones de mandato o algunos otros derechos que se incluyen en la democracia y que son instrumentos de participación ciudadana en el ejercicio de las funciones públicas. Nos vamos a concentrar en el derecho a sufragar y a emitir el voto, que es básicamente el mecanismo a través del cual se elige a las personas que van a tener acceso al ejercicio del poder público. Este es el tema central. Ahora, en México se reconocen dos tipos de elección que se ejercen mediante un solo voto. Así, existen representantes populares electos bajo el principio de mayoría relativa y diputados y senadores electos por el principio de mayoría proporcional. Y eso ocurre a través del ejercicio del sufragio en un solo voto. Es decir, uno va, toma su boleta, al tomar su boleta electoral, elige a su candidato, pero en la parte, el reverso de esa boleta viene una lista de candidatos plurinominales que uno realmente ni los ve, porque además es una lista de personajes que pueden o no quedar dentro del Congreso dependiendo del resultado final de la elección. Vamos a verlo un poco más adelante. Aquí es importante nada más quedarse con la idea de que a través de un voto, durante una elección, uno está, digamos, despejando o desarrollando o ejerciendo dos elecciones. Una elección directa por el candidato bajo el principio de mayoría relativa, que son los candidatos que hacen campaña y entre los cuales uno elige a cuál, y en ese mismo voto de alguna manera se va a computar, como lo veremos más adelante, para definir algunos otros elementos que van a llegar al Congreso bajo el principio de mayoría proporcional. O sea, es un solo voto, pero hay dos mecanismos de elección que se ejercen al mismo tiempo. Son electos por mayoría relativa aquellos que fueron, los candidatos que fueron directamente votados por los ciudadanos en la boleta. Es decir, los que uno busca por su nombre y los selecciona entre los otros contendientes en función de la confianza directa que le deposita el elector. En cambio, los candidatos de mayoría proporcional aparecen por un partido político en una lista impresa al reverso de la boleta, como había comentado antes, en orden de preferencia. Pero sobre ellos ninguna opinión ni elección hace el pueblo. Son personas seleccionadas por los partidos políticos que podrán o no integrarse al Congreso como parlamentarios de su partido según el resultado general de la votación nacional o estatal, según sea el caso. ¿Cómo ocurre esto? Existe una fórmula que genera un mecanismo de compensación donde el partido que obtuvo menos votos en la elección es compensado y recibe más parlamentarios
de representación proporcional, que el partido político que obtuvo más votación, supuestamente con el fin de equilibrar a las fuerzas entre minorías y mayorías, las fuerzas minoritarias y las fuerzas mayoritarias. ¿Para qué ese equilibrio? Es absurdo, ¿no? No tiene sentido. Si la democracia importa necesariamente el ejercicio de las mayorías, no veo por qué tengas que compensar una minoría. O sea, para cogobernar con una mayoría. Cuando la mayoría se impone, pues esa mayoría debe reflejarse directamente, no solo en las urnas, sino también en la composición de los representantes populares en la medida en la que fueron o no electos. No tendrías por qué compensar las minorías obsequiándoles más curules y más parlamentarios solamente por el hecho de compensar las diferencias entre minorías y mayorías. Es una forma de burlar furtivamente la democracia. En sí realmente este mecanismo compensatorio diseñado a través del sistema de representación proporcional, es indudablemente un instrumento de sobrerepresentación artificial. Es engañoso y contrario al principio fundamental de la democracia, cuya premisa política establece la prioridad de que el gobierno sea integrado por personas electas por las mayorías, no por las minorías, y elegidos por los ciudadanos, no por los partidos. Entonces, el sistema de representación proporcional es un mecanismo político artificialmente diseñado, o sea, esto de los diputados plurinominales, todos estos parlamentarios plurinominales que llegan al Congreso por la vía de la representación proporcional, son beneficiarios de un mecanismo político artificial diseñado para burlar a la democracia pura y dura, a fin de contener la fuerza mayoritaria, o sea, contenerla, o sea, hacerle resistencia a la mayoría del pueblo y permitir a las minorías ser sobrerepresentadas, otorgándoles curules que no fueron electas por el pueblo, sino furtiva y engañosamente incorporadas por los partidos políticos. Porque al compensar artificialmente las fuerzas políticas, permiten a las minorías obstaculizar cambios sustantivos en el orden político de un país que la mayoría del pueblo desearía, porque de otra manera no se habría reflejado de ese modo las diferencias entre las mayorías y las minorías, y si esa diferencia es mucha, pues será porque es mucha la preferencia por un determinado grupo político, sea de la corriente ideológica que sea. Lo importante es que el pueblo finalmente quiere y expresó su deseo de que ese grupo político tenga esa mayoría y ese diferencial entre minorías y mayorías, y consecuentemente no hay por qué obsequiarles curules para compensar esas diferencias que el mismo pueblo quiere que existan, pues de otro modo no se habrían presentado de esa manera. Así que no se deje engañar. En la democracia nadie debe acceder al poder público si no es electo por el pueblo. Ese es el principio sustantivo de la forma de gobierno democrática. El sistema de representación proporcional es una fórmula que consagra, más bien, la tesis romana divide et impera. O sea, divide y gobierna. O sea, que ve esa fórmula de dividir a los demás en una posibilidad de control social. Mientras menos unidos estén, más fácil es controlar a las masas. Y en este caso lo hacen con el Congreso, los dividen para que sea más fácil probablemente al Ejecutivo y al Judicial controlar la soberanía popular que está representada en el Congreso de la Unión. Esto es que si en algún momento histórico de una nación la mayoría del pueblo está, digamos, harta de un sistema que podría ser disfuncional, inequitativo o injusto, eligiendo votar por un grupo que representa sus deseos de cambio en los fundamentos de la estructura del Estado, estos mecanismos de compensación, donde las minorías sobrerepresentadas no deberían más que deliberar y debatir, se vuelven una fracción con las que hay que negociar.
Vamos a ver un ejemplo para que quede más claro, un ejemplo aquí en México, evidente. Morena es el partido político mayoritario, según las últimas elecciones. En términos de la teoría democrática, es obvio que deberían poder realizar los cambios en la estructura fundamental del Estado mexicano a través de reformas en la propia Constitución, pero no pueden. Y no puede Morena porque mediante el sistema de representación proporcional y la conformación final del Congreso, con los diputados y senadores plurinominales, que no fueron electos por el pueblo, asignados a los partidos minoritarios por este mecanismo de compensación, Morena no alcanza la mayoría calificada que se requeriría para hacer una reforma constitucional. Entonces, ¿qué hace Morena? Pues hace alianzas. Y el partido mayoritario, que no tendría por qué hacerlo, se ve obligado a negociar con otros partidos políticos para ir a su alianza. Así, con las bancadas ya en negociaciones, a oscuras, entre Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, alcanzan una mayoría calificada, porque la mayoría calificada que se obtiene en el Congreso de la Unión para poder hacer todo este conjunto de reformas constitucionales que han venido haciendo desde la asunción al poder de la presidenta Claudia Sheinbaum a la fecha y las que se van a dar en 2025 se ha logrado justamente por esa alianza entre Morena, Verde y Partido del Trabajo. Solo Morena no habría alcanzado esa mayoría calificada y ninguna de estas reformas habría podido lograrse. ¿Cuánto le ha costado a Morena o qué clase de negociaciones ha tenido que hacer la Cuarta Transformación para mantener aliados al Partido del Trabajo y al Partido Verde? ¿Cuántas gobernaturas o cuántos candidatos a gobernadores en esta elección pasada son del Verde y por entrar en la alianza, toda la gente que es afín a Morena, por venir en una coalición aliada, votaron por esa coalición, por estar Morena en esa coalición, pero votaron finalmente por un candidato del Partido Verde sin saberlo? Porque no son lo mismo, ¿eh? Ninguno de los partidos políticos puede ser lo mismo. O sea, cada partido político debe tener su propia ideología y sus propios estatutos y sus propios principios estatutarios y sus propios valores y finalidades sociales y políticas. Entonces, si se juntan o se alían para poder competir en las elecciones, al final del día hay necesariamente concesiones. Y en ese proceso de concesiones muchas veces gobiernos de entidades federativas pierden, porque en vez de tener probablemente un morenista gobernando su estado, tienen un petista o tienen un miembro del Partido Verde y que con independencia de qué partido sea, probablemente no sería la persona indicada o la persona que ellos mismos hubieran querido, pero por solidaridad con Morena votaron por la alianza. Y así hay varios casos y varios candidatos que Morena tuvo que sacrificar para que el Partido Verde y el PT tuvieran su cuota, digamos, de poder en este proceso de elección y actualmente mantenga su cuota de mayoría calificada en el Congreso de la Unión que les ha permitido hacer las reformas constitucionales. ¿Ha valido la pena o no? Sin duda alguna, las reformas constitucionales que se han llevado a cabo en esta legislatura, que fue conformada de esta manera, probablemente haga pensar que sí valió la pena porque las reformas constitucionales implican una reestructura del Estado. Nada más pensemos en la reforma al Poder Judicial Federal. Y ahí nos damos cuenta de la importancia que tenía todo este conjunto de reformas constitucionales que se han venido pasando, la desaparición de los supuestos órganos autónomos y todas estas reformas que son de gran calado y que era necesaria hacerlas para la reestructura del Estado y que sin una mayoría calificada no hubiera sido posible, pero ante el régimen electoral, político electoral en México era imposible alcanzar esa mayoría calificada. ¿Por qué? Pues justamente
por este principio de representación proporcional que compensaba a los partidos minoritarios dándoles una cuota de curules en el Congreso de la Unión que no permitía que el partido mayoritario alcanzara por sí solo esa mayoría calificada. Y se ve obligado a hacer esas negociaciones. Por eso es de gran importancia entender todo lo que ocurre. Entonces, toda esta serie de negociaciones oscuras entre los partidos, obligados por este mismo régimen de representación proporcional, ya por sí mismo sería un argumento suficiente para estar de acuerdo con la reforma. Es claro que la mayoría del pueblo mexicano le dio su confianza y voto a Morena, pero en el sistema de representación proporcional que tenemos actualmente, se destruye la voluntad soberana y equilibra fuerzas que en realidad son artificiales a través de un equilibrio inexplicable entre una fuerza minoritaria que no tendría por qué ser compensada, porque lo único que tendría que reflejarse en el Congreso de la Unión es la voluntad soberana tal cual se expresa en las urnas, sin más ni menos. Si te toca ser minoría, porque el pueblo así lo decidió, pues serás minoría en la misma medida en la que el voto ciudadano te ordena constituirte. Pero a través de estas reformas legales, ellos vienen haciendo desde, no sé, el 92, me parece, este tipo de compensaciones. 75, primero 1975 y 1992, me parece después, en dos reformas políticas electorales han venido haciendo este tipo de sistema de representación proporcional. Ahora vamos a ver, ellos alegan que es para efecto de compensar la representación de las minorías, pero vamos a ver que este argumento es falso un poco más adelante. En todo caso, este sistema se defiende, es el de representación proporcional de los plurinominales, el de los diputados y senadores no electos por el pueblo, sino por sus propios partidos. Se defiende por aquellos que confunden la democracia con la partidocracia, porque el presupuesto que reciben los partidos políticos han hecho que vivir de ese presupuesto se haya vuelto un negocio jugoso. Que las minorías tienen que ser representadas, según ellos, dicen los defensores del sistema de representación proporcional. Que alguien entonces ilustre a este ignorante expositor y me digan dónde se ha establecido en la teoría del Estado o de la democracia que en esta forma de gobierno las minorías deben cogobernar. Ninguna tesis que tenga relación con la forma de gobierno democrática puede sostener que hay algún principio democrático que imponga que las minorías deben cogobernar. Está bien que estén representadas, pero representadas en la medida que les corresponde, en la misma medida que el pueblo quiere que estén representadas, no sobre representadas, obsequiándoles curulas que el voto no les ha dado. ¿Y por qué solo les, o sea, habría que preguntarse también a qué tipo de minorías se refieren los partidos políticos cuando defienden a los plurinominales y dicen que los plurinominales y el sistema de representación proporcional tiende a la defensa de la representación de las minorías, pero ¿a qué minorías se refieren? Porque yo solo los escucho defender a las minorías partidistas, pero no he oído que defiendan a las verdaderas minorías sociales, por ejemplo, las que integran los grupos marginados por ideología de género, o los defensores de derechos humanos, o las madres buscadoras, o los artistas, o los deportistas, o los campesinos, o los ejidatarios, los comuneros, etcétera. Solo veo que defienden las minorías partidistas. Por ejemplo, las que integran grandes grupos marginados por ideología de género y todos los demás no se encuentran representados como tal. Entonces, claro, ellos sostienen que todos estos grupos marginales, todos estos grupos minoritarios se encuentran representados dentro de los diversos sectores de sus propios partidos. ¿Es en serio? ¿Puede ser tomada en serio una respuesta así?
¿De verdad creen estos oligarcas partidócratas que todos estamos representados por sus decimonónicas ideologías que sirven para una monserga? Pues si ese es el caso, podrían explicarme por qué todos los ciudadanos mexicanos, de todos los ciudadanos mexicanos, la mitad o más no votan. Si nos sintiéramos representados por los partidos políticos y formamos parte de ellos, todos los grupos minoritarios, entonces todos votaríamos, ¿no? ¿Por qué no votan? Nunca votan. ¿Por qué entre todos los partidos políticos de México no llegan ni el 10% de la población a estar registrados como militantes de sus partidos políticos? Pueden ser simpatizantes, pero militantes no llegan a tener ni el 10% de los ciudadanos mexicanos. Entonces, ¿dónde están representadas esas minorías, sus supuestos sectores? ¿Y por qué nadie se acuerda o defiende los principios que supuestamente sostienen en sus estatutos? Ya nadie sabe cuál es la ideología del PRI y la del PAN y la del PRD, que ya no existe, y la del MC. ¿Cuáles diferencias hay entre unos y otros? La del PAN, se alían unos con otros, hacen alianzas para ir a competir en las elecciones juntos como si compartieran ideológicamente los principios que supuestamente eran incompatibles. Entonces es verdad cuando personajes políticos importantes dicen pues, que en México los partidos son lo mismo, pues son lo mismo, porque ya no se distinguen ideológicamente unos de otros, pero lo mismo que le dicen a esos partidos políticos, me refiero al PRIAN, o sea, al PRI, al PAN y al lo que era el PRD, se le puede perfectamente imputar a Morena, el Verde y el Partido del Trabajo, porque a mí que me disculpen, pero no creo que Morena tenga los principios ideológicos que tiene el Partido Verde, ni tampoco el perfil de político que tienen uno y otro grupo. En fin, el hecho es que no importa más que obtener el poder, es lo único que les importa. Y por eso muchos mexicanos no nos sentimos representados y no militamos en ningún partido. Así que es falso, completamente falso, que las minorías que supuestamente defienden a través del principio de representación proporcional y las plurinominales sea realmente el argumento por el cual deberían sostenerse las plurinominales. Claro que no. Si me dijeras esas plurinominales y las vamos a dar a las ONGs o a esos grupos marginales reales en función de determinado mecanismo, entonces lo aceptaría, pero no fuera partidista, porque ahí lo que ellos están defendiendo son sus cuotas de poder partidario, no las minorías sociales. Eso es falso. La inmensa mayoría del pueblo mexicano no se siente representado en los partidos políticos. Esa es una realidad. ¿Quieren una prueba reciente? Vamos a analizar. Cuando Andrés Manuel López Obrador estuvo militando en las filas del PRD, pasó de ser la menor fuerza política del país a ser la segunda fuerza política hasta antes de que tuviera su desencuentro con el grupo político y las tribus del PRD, y él dejó el PRD, se deslindó de ese partido y luego fue a fundar Morena. ¿Cuánto tiempo le llevó llegar a constituirse en la primera fuerza política del país? Traducción. O sea, la gente no votaba por el PRD. La gente iba votando por la persona. La gente iba votando por lo que representaba esa persona y la comunión de las ideas entre esa persona y el pueblo. Entonces, en el momento en el que Andrés Manuel dejó el PRD terminó en esta última elección desapareciendo. Se fue, fundó su partido y el pueblo lo siguió. Entonces, ¿es verdad que la gente vota por el partido? La gente no vota por los partidos, la gente vota por las personas. Por lo tanto, esta idea de representación proporcional designada por los partidos políticos supuestamente para defender esas minorías, pues es absurda.
porque al final del día lo que debe estar representado en el Congreso es la voluntad popular, la voluntad soberana del pueblo. Y este es un ejemplo muy claro. ¿Por quién vota el pueblo entonces? ¿Por los partidos o por los hombres que asumen liderazgos carismáticos y comprometidos con los deseos del pueblo? Pues por las personas. No importa el partido en el que esté, ni importa si es un partido nuevo u otro partido. Las personas van siguiendo siempre ese liderazgo que les hace empatía respecto de los deseos probablemente de cambio que pueda o no tener un país en un determinado momento histórico. Los partidos políticos no representan más que sus propios intereses de conquista de poder y puestos públicos o privilegios que les permitan traficar con sus influencias haciendo acuerdos a veces oscuros al margen de los ciudadanos. Es un partido político. Perdón que en esto no haga excepciones. Sé que habrá quienes juzguen mi comentario exagerado o extremo por defender a su partido de preferencia, pero por favor traten de asumir la realidad de los partidos políticos, su naturaleza y su finalidad. Todos los partidos políticos del mundo, hasta donde yo sé, tienen como origen y finalidad última la lucha y conquista del poder público. Esa es su finalidad y su causa. Si alguien sabe de alguna otra causa por la que se constituyan o tienen alguna otra finalidad que no sea la lucha por el poder, por favor, coméntelo. Y podemos investigar más sobre el tema. Entonces, así las cosas, volvemos al tema respecto de los congresistas de representación proporcional, designados por los partidos políticos y no por el pueblo. ¿Debe haber diputados y senadores que no fueron electos directamente por el pueblo? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Deben haber diputados y senadores como hoy que no fueron electos por el pueblo directamente, sino que fueron nombrados por sus partidos políticos y asignados en función de variables respecto de los resultados electorales, pero que el pueblo no los eligió directamente. Claro que no. No es, al menos, compatible con los principios básicos de la democracia. Todo representante popular debe ser electo directamente por los ciudadanos y el equilibrio de fuerzas resultante de esa elección, tal como ésta se dé, es la materialización de la voluntad nacional y la victoria de la democracia pura y dura. Es decir, conforme se materialicen los resultados de una elección a través de la expresión de la voluntad soberana en las urnas, así debe configurarse exactamente, con toda autenticidad, debe reflejarse en el Congreso de la Unión, la composición del Congreso de la Unión. Sean mayorías unos partidos, minorías otros, y en la misma proporción que el mismo pueblo lo mande. Voy a contarles, para ilustrar nuestra realidad actual parlamentaria, lo que ocurre en las cámaras gracias a este infame sistema de mayoría proporcional. Para no complicarnos con detalles, vamos a hacer el relato sobre la Cámara Baja, o sea, la Cámara de Diputados, para no enredarnos entre las dos. Tienen diferencias, no sustantivas, pero tienen algunas diferencias. Bueno, ubiquémonos en un momento en el que terminan las elecciones. Acaban de llevarse a cabo, termina el cómputo y ya, están las elecciones firmes y los resultados. Los 300 diputados de mayoría relativa, o sea, de voto directo, que hicieron campaña y ganaron por elección directa de los ciudadanos, van a tomar su curul sin mayor problema. Las otras 200 diputaciones van a ser, porque son 500, 300 de mayoría relativa, o sea, de elección directa por el pueblo, y 200 que se reparten entre los partidos por designación de los propios partidos, de representación proporcional o plurinominales. Esas 200 van a ser repartidas entre todos los partidos bajo el mecanismo compensatorio de mayoría proporcional que les acabo de comentar. O sea, el que menos votos obtiene en las urnas, más diputados
de representación proporcional o plurinominales va a tener. Entonces, sin entrar en detalles y solo para ilustrar el absurdo que significa, les cuento, por ejemplo, que el partido Movimiento Ciudadano se quedó con 45 de esas 200 curules, con designaciones de partido. Sí, porque claro, como tuvieron muy baja votación nacional, los compensaron gracias a esa fórmula mágica. O sea que hoy tenemos al menos 45 diputados de Movimiento Ciudadano justamente porque no votaron por él. O sea, como no votamos por ese partido, entonces nos castigan y nos siembran más diputados o más parlamentarios de ese partido por el que no quisimos votar. ¿Eso es la democracia? Que asuma una representación popular a alguien que no representa a nadie. Pero no acaba ahí. Los partidos en el Congreso se dividen en fracciones parlamentarias o bancadas, como se les suele llamar, según el partido por el que hubieran llegado. Haya sido como haya sido, según decía Calderón. Ok, cada bancada tiene un coordinador, que si no es el presidente del propio partido, es un diputado vinculado con la dirigencia, directamente con la dirigencia de su partido político. Ese es el coordinador de la bancada. Y ustedes dirán, bueno, pues seguro que el coordinador de la bancada será uno de los diputados electos directamente por el pueblo. Pues no, es un plurinominal normalmente, porque son los que el propio partido designó y el partido quiere asegurarse de que su influencia en los parlamentarios va a ser directa y va a ser permanente durante toda la legislatura. Entonces nombran, o el propio presidente se autoasigna una plurinominal ahí de paso, o nombra a una persona directamente vinculada con el dirigente para que a través de él se bajen las instrucciones a la bancada y la bancada, como borregos, voten siempre tal como el dirigente del partido quiere. Por eso se ha convertido esto en una partidocracia, en donde en realidad los diputados pues, son levantaderos, normalmente. Este representante popular plurinominal nombrado diputado por su partido será el que va a ordenar a su bancada cómo van a votar cada iniciativa que deliberen en las sesiones. Así son las cosas. Entonces, si el Ejecutivo presenta una iniciativa y los presidentes de 2 o 3 partidos políticos se ponen de acuerdo para confrontar al presidente, pues todas sus bancadas no van a votar y ya saben, ellos ya saben de antemano cuál es el número de votos que van a poder y cuáles no van a poder obtener. Porque el mecanismo es muy sencillo de calcular. Porque los diputados y los senadores no tienen singularidad, no tienen individualidad, no ejercen su cargo en representación del pueblo que los eligió, sino ejercen su voto en función de un partido que les dio las siglas para participar. Por eso el pueblo ya nada que ver. Una vez que son nombrados diputados o senadores, pues ya nosotros nos olvidamos de ellos. No vuelven. ¿Para qué? Si de todas maneras van a hacer lo que les diga su coordinador y su coordinador o es el presidente del partido o va a hacer lo que el presidente de su partido le diga y ellos tendrán que votar del mismo modo, si no lo van a sacar de la bancada y se va a quedar sin sus dietas de compensación. O sea, en realidad no sirve para nada y lo único que hace es enrarecer el mecanismo democrático y las funciones del representante social que debería estar en esa curul para defender los intereses de sus representados, no los de su partido. O ambos si se puede, pero no estar nada más ahí como levantando el dedo cada vez que lo llamen, si necesitan un cierto número de votos. Entonces, en mi opinión, obviamente, la reforma propuesta es sin duda alguna necesaria y nos aproxima más a un régimen verdaderamente democrático. Ahora, he escuchado muy preocupado y sorprendido
argumentos de Gerardo Fernández Noroña, destacado militante de Morena, en contra de eliminar los parlamentarios plurinominales propuestos en la reforma. Yo siempre he escuchado atentamente sus comentarios porque estimo que es un excelente tribuno y un muy claro expositor y defensor de sus ideas. No siempre he compartido sus opiniones, pero cualquiera de ellas siempre mereció mi consideración porque no lo había oído defender nunca causas sin argumentos atendibles. Así que con todo respeto y presumiendo las cualidades de todo debatiente, que normalmente es congruente con la finalidad de la confrontación de las ideas, apuntaré que recién lo escuché levantar un argumento subjetivo. Esa clase de argumento que ante la imposibilidad de generar convicción por sí solo, se dirige a perjudicar la condición del interlocutor oponente, calificándolo con algún adjetivo por no coincidir con él. De pronto señala con el dedo a todos aquellos que estamos de acuerdo con la eliminación de los plurinominales como afines a Pedro Ferriz de COM, porque según él, este fue quien propuso esta idea. Allí advertí su falta de argumentos y comprendí aquella frase de que lo que no suena lógico suena metálico. O la otra que citaba con frecuencia el compañero, como él llamaba a Andrés Manuel López Obrador cuando era presidente, y que solía decir, el poder vuelve locos a los inteligentes y a los tontos los vuelve, ya saben qué. Y es que, más allá de lo insultante que resulta siempre ser comparado con otra persona, haberlo hecho con Pedro Ferriz no es un insulto, es lo que le sigue de eso. Supongo que le debe haber dado buen resultado entre algunos seguidores porque lo he escuchado repetir esto en varias ocasiones, en sus alocuciones. De hecho, yo estuve a punto de abdicar de mis ideas. En verdad, de pronto una frase puede traer tantas barbaridades incluidas que es difícil comprenderla en un primer momento. Bueno, permítanme señalar que de un día para otro, o para explicarles mejor contextualmente, una mañana Gerardo Fernández Noroña amaneció pródigo y generoso, adjudicándole a Pedro Ferriz semejante acierto, o sea, la propuesta de la eliminación de los diputados plurinominales en el Congreso de la Unión bajo el principio de representación proporcional. Eso es impresentable y es un disparate, porque es imposible. Pedro Ferriz no es el autor de la propuesta de eliminar a los parlamentarios plurinominales del Congreso de la Unión. Sí, es verdad que afirmó y apoyó la conveniencia de erradicarlos en sus medios de comunicación y espacios públicos, porque siendo un personaje con alta exposición mediática, muchos le escucharon por primera vez de su boca. Pero eso es muy diferente a ser el autor de una propuesta que ha sido largamente debatida. Así que no pensamos como él, aunque sí coincidimos en ese punto. Por otra parte, compartir una propuesta con un opositor ideológico prueba que la democracia permite convergencias a través del diálogo y la reflexión. No somos toros de lidia, dispuestos a atacar instintivamente todo aquello que se mueva. Quizás si recordara o tuviera una mejor memoria, no habría dicho esta última idea que lo escuché decir hace muy poco y que sirva como corolario para darse cuenta de la forma en que muy extrañamente
Fernández Noroña arriba a conclusiones completamente falaces y descontextualizadas, y además fuera de lo que es, digamos que su perfil normal de hombre público y de luchador social y de causas democráticas. Lo escuché cerrar su perorata insostenible asegurando que ninguno de los compañeros de Morena había propuesto la eliminación de los parlamentarios plurinominales. Quizás ya no considere compañero de Morena a su fundador, Andrés Manuel López Obrador, quien no solo dijo en sus conferencias de prensa, sino lo plasmó la primera iniciativa que se está retomando hoy, donde específicamente estaba proponiendo la eliminación de los diputados senadores plurinominales electos bajo el principio de representación proporcional. Y tal vez tampoco considere un miembro destacado de su partido, aunque tenga licencia temporal, a la presidenta constitucional de México, Claudia Sheinbaum, quien también lo ha dicho, e igualmente lo plasmó en la nueva iniciativa que ahora va a tener que discutir y por la cual está diciendo o haciendo estos alegatos infundados. En fin, en todo caso, su servidor opina que la eliminación de los parlamentarios plurinominales debe aprobarse para que los vividores oportunistas del sistema de representación proporcional, sin representación alguna, puedan ir a vivir por siempre unos 1000 kilómetros más allá del rancho de Palenque. Y hasta aquí por hoy. Buenas noches, muchas gracias. Los espero en la próxima. Ya saben, los invito a mis redes, Clemente Pérez Jorge Alfredo en el canal de YouTube, Textos en Comento. Buenas noches.